Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, familias todas. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, compartiendo ya el cuarto tema de este curso, María, Secretos de Amor. Y para continuar en esta sintonía, con el permiso de nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, de poder entrar a descubrir aquellos secretos que ella reflexionaba y guardaba en su corazón, vamos a invocar a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor mi Dios, porque queriendo perdonar nuestros pecados y traer la salvación al mundo, has elegido a una doncella, a una princesa, a una niña buena, a la Santísima Virgen María, hija de Ana y de Joaquín, para que junto con San José, su castísimo esposo, formaran la Sagrada Familia y nosotros encontráramos el camino de nuestra salvación. Te pedimos en esta cuarta enseñanza para que esta palabra llegue en el momento preciso que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. Tanto nosotros los cónyuges como ustedes las esposas, nuestros hijos, para que sepamos actuar, pero antes reflexionar sobre lo importante que son nuestros hechos, nuestras palabras. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en ese dulce nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la intercesión de San José y María nuestra Madre, con el poder y la gracia del Espíritu Santo, tú que eres Dios, que vives y reinas en unidad hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien nuevamente, hermanos, hermanas, familias todas. Y el cuarto tema de este curso es un novio obediente en fe. Cuán difícil se nos ha hecho a nosotros muchas veces ser obedientes en la fe, en esa espera de lo que no estamos viendo, pero que en el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, tenemos que estar siempre seguros que todo sucede para bien de los que aman al Señor. Y el desposorio entre María y José no era la decepción de que tendría que suceder para bien la noticia del ángel Gabriel, del ángel del Señor a María, que debería de suceder para bien el reencuentro de Joaquín con José para compartir la buena noticia que muchas veces inquietó a San José dentro de su humanidad, dentro de la cultura judía a la cual él pertenecía. Hoy vamos a compartir la alegría de ser obedientes en fe. Vamos a compartir también que en medio de los sufrimientos nosotros debemos de crecer en la fe, en la espera. Vamos a compartir de esos secretos de amor en el corazón de María, lo hermoso de la linda carta que su padre le enviara estando ella allá en Ain Karen junto a su prima Santa Isabel. Lo importante que es decirle nosotros a nuestros hijos que los amamos, que nos hacen falta, como también vamos a compartir a la luz de la palabra y a la luz del magisterio los 4 sueños que tuvo José a través del mensajero del Señor, del ángel Gabriel, para que nosotros también no andemos buscando quién nos interprete nuestros sueños, sino clamemos al Espíritu Santo para que aprendamos a escuchar la voz de Dios que se manifiesta de 1000 maneras por excelencia a través de su palabra, a través del sacramento de la Eucaristía, a través del cosmos
y de todos aquellos simbolismos que están alrededor de nuestra vida, de todos aquellos signos de la presencia de Dios en nuestra vida y en el mundo. Vamos hoy nosotros a obedecer, aunque no comprendamos lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo no sé cómo esté tu vida, cuáles sean tus penas, tus angustias, cuáles sean las cosas que tal vez tú, al igual que José, dirías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué si yo los he educado de tal forma? Y estoy escuchando la noticia que me entristece, que me preocupa. Pero hoy nosotros, hermanos todos, vamos a interceder los unos por los otros para que podamos crecer en obediencia en esa fe, al igual que San José, al igual que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, al igual que el propio Jesús, que aún en medio de su oración allá en el Getsemaní, tuvo que ser obediente, y obediente en fe, inclusive hasta la muerte. Vayamos entonces al Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, lo leo en la Biblia de Jerusalén. Y dice: José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José era justo, pero no quería infamarla, resolviendo repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Isaías 7:14. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué noticia le estaba llegando en la alegría de la espera del matrimonio a José? José, que estaba ya comprometido con María y que en la ley judía deberían de ser consagrados en matrimonio a través del gran rabino, le llega la noticia de que María se encontraba embarazada. ¿Y qué era lo que dictaba la costumbre judía? Vayamos a pie de página de la Biblia de Jerusalén con respecto a esta cita del Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25.
y dice: José, siendo un hombre justo, en el sentido de que conocía y era cumplidor de la ley, al enterarse de la noticia de María, le esperaba el divorcio público, que en teoría suponía la lapidación de la mujer infiel, tal y como lo dice el libro del Deuteronomio capítulo 22, pero que en aquel tiempo ya no se practicaba. Decide entonces abandonarla en privado, lo que constituía un procedimiento legal. Ahí vamos nosotros también comprendiendo el silencio, el reflexionar de un hombre justo, que aunque le hubiese llegado la noticia inesperada de que su prometida, su novia, su elegida, estaba embarazada, él decide repudiarla en silencio. Y así es como vamos viendo que José, en medio de esa noticia, de ese momento desagradable, va a entrar en un sueño donde él escucha la voz del ángel del Señor. Y nuevamente el ángel del Señor le dice a José, al igual que se lo dijo a María: no temas. No temas, José, en tomar a María como tu esposa, porque va a dar a luz a un hijo, que ha sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Jesús, el Dios con nosotros, porque el Mesías va a venir del vientre de María y va a venir para salvar a todos nosotros los pecadores. Como bien nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 144, obedecere. Qué difícil se nos ha vuelto a nosotros ser obedientes. Y qué fácil caemos en la tentación de ser desobedientes. Obedecer significa la libre decisión de nuestro fiat, de nuestro sí a la voz escuchada. El fiat de Joaquín, el fiat de Ana, el fiat de la Santísima Virgen María, que después de decirle sí al ángel del Señor, dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El fiat al despertar José de también decirle sí a Yahvé, sí a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, ante lo que le estaba anunciando el ángel Gabriel. Pero muchas veces queremos nosotros encontrar explicaciones a lo que es un misterio. Nos preocupamos en ese momento del qué dirá la gente, qué dirá el pueblo sobre aquella niña bonita, cuando la bendición va a llegar en el preciso momento de Dios. Porque hoy quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Santiago Martín,
en este libro, El Evangelio Secreto de María, que nos permite entrar a conocer ese itinerario que tuvo María allá en Nazaret, ese itinerario que tuvo que hacer María y Joaquín, su padre, que estando en Caná tiene que encomendársela a Manases para que la llevara en caravana y la acompañara a la casa de su prima Santa Isabel. Ese caminar con María que allá en Galilea, antes de estar Jesús allí años después en las bodas de Caná, después de la anunciación, es en Galilea donde la Santísima Virgen María, como la gran intercesora, escuchando la necesidad de una madre angustiada porque aquel pequeño niño estaba con fiebre y con granos, simple y sencillamente se pone a orar a Dios. Y por la gracia del Espíritu Santo, el niño en un instante es sanado. Pero el tema de hoy es José, un novio obediente en fe. Un novio que ha sido sorprendido ante el anuncio. Y dice la Santísima Virgen María, compartiendo esos secretos de amor, después de que Jesús la dejó encomendada con Juan, el discípulo amado, en una de esas tardes de primavera, María le comparte a Juan uno de esos secretos que ella meditaba y guardaba en su corazón. Y le dice: Juan, hacía un mes que me encontraba embarazada, visitando la casa de mi prima Isabel, cuando recibí un mensaje, una carta, una nota de mi padre Joaquín. Y decía la carta: Shalom, querida hija. Que el Señor siga protegiéndote y te muestre siempre, como hasta ahora, su rostro. Sin ti nuestra casa está vacía y Yahvé nos sirve de consuelo. La alegría de una casa, no me dejan ustedes mentir, la alegría de un matrimonio son nuestros hijos. Pero cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro espiritual con el Señor, podemos llegar a caer en lo que se dice el síndrome de la casa vacía. Cuando ya nuestros hijos se han ido y nos quedamos solos. Qué bello y hermoso es que nosotros también podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra hija: nuestra casa está vacía, pero Yahvé me sirve de consuelo. Y sigue diciendo la Santísima Virgen María, compartiendo con Juan, que Joaquín su padre le dijo, le escribía: te escribo para hacerte saber que puedes volver cuando quieras. Te cuento y te comparto que tuvo que intervenir el Señor, y lo hizo de tal modo que José no solo ya no ha vuelto a poner dificultades, sino que te espera con los brazos abiertos y se considera afortunado de acogerte a ti, a tu hijo, en su casa. Y termina la carta de Joaquín, la carta de un padre a una hija, diciéndole: cuídate, luz de nuestros ojos,
Que el Señor te llene siempre de paz. Saludos de parte de tu madre y los míos, Joaquín. Yo me imagino qué habrá pasado con Joaquín cuando acompañó a la Santísima Virgen María, a esa doncella, a esa princesa, a esa jovencita que había dicho, acababa de empezar a ser mujer cuando en una noche se me apareció el ángel del Señor diciéndome: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Joaquín, que encomienda a Manases en una caravana para ir a Ain-Karim a acompañar a su prima santa Isabel. Más adelante relata estos secretos del Evangelio de María, estos secretos de amor que ella compartía con Juan, que cuando ella retornó a casa de Ana y de Joaquín y tuvo su reencuentro con José, Joaquín le compartió el dolor, el sentimiento de amor que él tuvo cuando dio la vuelta allá en Galilea, dejando a María en la caravana. Y dice también Ana, esposa de Joaquín, que en ese momento Joaquín se echó a llorar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, no hemos llorado de alegría al ver partir a una hija para consagrarse en matrimonio? Cuando vemos partir de nuestra casa a una hija que es nuestro orgullo, a un hijo que es nuestro orgullo, para unirse en el sacramento con su cónyuge para ir a formar una nueva familia. Qué alegría es para nosotros, y muchas veces la alegría manifestada en nuestro rostro a través de una lágrima, porque una tarde, una noche, una mañana nuestros hijos, nuestra hija nos comparte que está embarazada. De esta manera Joaquín, secándose las lágrimas, regresa a casa a encontrarse con su esposa Ana. Pero sigue diciendo la Santísima Virgen María que a ella lo que le preocupaba era cómo Joaquín, su padre, iba a soportar lo que sus amigos le iban a estar comentando. Ya oía, dice la Santísima Virgen María, los comentarios llenos de ironía de las mujeres de Nazaret. Mira, tan buena como parecía María y tan santita. Fíjate en la mosquita muerta, embarazada, y ahí la tienes. Para que no te fíes de las aguas mansas. Temblaba, dice la Santísima Virgen María, pensando en las preguntas que los hombres del pueblo le harían a su padre Joaquín, como la siguiente: ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo va tu muchacha? Hay que ver cómo está hoy día la juventud. En cuanto te descuidas, te hacen abuelo. La gente que muchas veces solo se presta para criticar y señalar, como dice
la misma palabra de Dios, solo ve la paja en el ojo ajeno. El ser abuelo es una bendición, es una gracia, es una gran alegría y a la vez es un gran compromiso para acompañar a nuestros hijos, acompañar a esas nuevas familias en la educación, en la fe de sus hijos, para estar pendientes de ellos, poderles extender nuestra mano, nuestra ayuda, nuestro tiempo, para poderlos acompañar en el crecimiento de nuestros nietos. Joaquín, que era un hombre bueno, que era un hombre apartado de todas las sectas, y era Anahuín, que quiere decir que era una porción del pueblo de Israel, que era un auténtico israelita que estaba esperando que viniera el Mesías. Pero en ese momento de incertidumbre, en ese momento que estaba viviendo Joaquín, dice el Evangelio secreto de María que Dios le habló a Joaquín y le dice: vaya lío en que te he metido, Joaquín. Pero ¿acaso no eres tú el que durante tantos años me has dicho que podía contar contigo, incluso sin pedirte permiso? Joaquín, escuchando a Dios, le responde: el permiso ya se lo pediste a mi hija, y ella, que es la que debía de decírtelo, te ha dado su sí. Así que no tengo nada más que decirte. Al contrario, Señor mi Dios, sé que estoy siendo objeto de un gran honor por haberte fijado en mi pequeñez y haberme concedido la inmensa fortuna de que sea mi humilde casa la que dé un renuevo al tocón de la casa de Israel. Soy yo, le dice Joaquín, el que estoy agradecido contigo por ver y saber que de nuestra hija ha de nacer el Mesías, aquel que va a venir a liberar y a perdonar a todo un pueblo pecador. Y Dios, escuchando a Joaquín, le dice: Joaquín, Joaquín, ten confianza en mí y no temas. Ten confianza en el Señor tu Dios y no temas. Todos estamos pasando momentos difíciles pospandemia, económicos, de efectos secundarios de la enfermedad del COVID, de cómo está la juventud o la mayoría de la juventud el día de hoy. Y nosotros también, al igual que Joaquín, debemos de confiar en el Señor y de escuchar su palabra, porque dice: es la confianza, no olvides nunca, Joaquín, donde reside la fuerza. Es la confianza, es tener la plena seguridad que el Paráclito, que el gran consolador, como es el Espíritu Santo, nos va a mantener siempre firmes en la espera. Firmes a pesar de que estén hablando sin fundamento, a pesar de que estén calumniando, como lo estaba escuchando Joaquín de lo que decía del pueblo sobre la niña bonita. A su vez,
José se encontraba con aquella inquietud, según relata Ana, de que había pasado por la casa de María y se preguntaba, ¿por qué María no me compartió que iría a visitar a su prima Santa Isabel? Y con ese pensamiento es que José se va a su humilde casa y dice el secreto de María que José estaba ya deseando ultimar los detalles de la boda. Estaba tan enamorado que le compartía a Ana, mi madre, que se le partía el corazón en la espera de nuestra boda. Pero al ver José que María no estaba en casa de Ana y de Joaquín, Ana le compartía a Joaquín que esa tarde sentía cómo se le iba a partir el corazón a José escuchando la noticia de que María estaba embarazada. Llega el momento en que Joaquín toma la decisión, finalizada la tarde, de ir a visitar a casa de José, que vivía solo en una humilde casa como la de Joaquín, la de Ana y de María, porque sus padres habían ya muerto pocos años antes y no tenía más que una hermana que vivía al otro lado del pueblo. Así fue como llegó Joaquín a la casa de José. José que le invita a pasar adelante y sentados, ni más ni menos que Joaquín fue directo al grano, al mensaje que le llevaba a José. José ya se imaginaba viendo el rostro de Joaquín que algo importante le iba a compartir. Por eso Joaquín le dice: José, como sabes, María está en camino a Ain-Karen, junto a Jerusalén, porque fue a visitar a su prima Santa Isabel, una mujer que considerábamos ya estéril y la compadecíamos por tan terrible desgracia. Pero el Señor se ha apiadado de ella y de la casa de su marido. Está embarazada, aquella de quien se decía que era estéril, y ya se encuentra en el 6º mes del embarazo. Y María ha ido a acompañarla hasta el momento del parto. Pero no es esto, José, lo que te he venido a decir. Allí dice María que Joaquín hizo una pausa. Como decimos en buen chapín, hizo una pausa para clamarle a Dios que le pusiera en sus labios palabras de sabiduría, palabras de consuelo, para que José recibiera la noticia en el amor del Padre. Después de haber hecho una pausa, Joaquín le dice a José: lo que quiero decirte, José, es que María está embarazada. Un balde de agua se le vino encima a José, y también José por unos instantes se quedó en silencio. Y según Joaquín le contó posteriormente a María, dice que José, como cualquier enamorado, al escuchar a Joaquín y habiéndose quedado en silencio, se echó
a llorar, porque José ciertamente estaba enamorado de mí, dice la Santísima Virgen María. Pero vinieron las preguntas. ¿Cómo que María está embarazada? ¿Acaso se ha enamorado de otro hombre de aquí del pueblo? ¿Cómo que María está embarazada si es mi prometida? ¿Cómo que la niña bonita está embarazada si yo tanto que la amo? Y vinieron un sinnúmero de preguntas y de cuestionamientos que Joaquín simple y sencillamente decidió quedarse en silencio, porque Joaquín estaba confiando en que el Señor, en que Yahvé, en que Dios, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, sería el único que le podría dar explicaciones, consuelo y fortaleza a José. Porque Joaquín confiaba en Dios y había decidido dejar en las manos de Dios toda explicación, pues Dios era quien había desencadenado todo este acontecimiento. Al terminar la plática, la visita de Joaquín a casa de José, Joaquín en esa tarde, en ese empezar de la noche, no abrazó a José como tenía costumbre, ni le dio los 2 besos de paz con que siempre se saludaban al encontrarse y al despedirse. Porque Joaquín sentía haber hecho sufrir a aquel buen muchacho, al que quería de verdad como un verdadero hijo. Hoy nosotros, los padres, le damos gracias a Dios por aquellos yernos, por aquellas nueras que nos han permitido acompañarlos, escucharlos, conocerlos, y que nosotros, al igual que Joaquín, al igual que Ana, les abrimos nuestro corazón porque los recibimos como verdaderos hijos, porque le hemos entregado a ellos lo más bello, lo más hermoso, que es un hijo o que es una hija, para consagrarse en el matrimonio, para compartir sus vidas, sus alegrías y sus tristezas, para formar una nueva familia. ¿Qué sucedió con José ese atardecer, ese iniciar de la noche después de que se fue Joaquín? Y sigue relatando la Santísima Virgen María a Juan y le dice lo que José le contó después a María. Después de que se fue tu padre, me puse de rodillas, metí mi cabeza entre mis manos y estuve llorando, llorando y llorando durante varias horas. Y como suele suceder cuando uno ha estado llorando, conciliar el sueño me fue fácil. Enseguida me quedé dormido, pero al instante me despertó. Me sobresaltó en la habitación una luz muy suave, muy clara y muy brillante, que en ningún momento me causó miedo o temor. Algo extraño, que una luz estuviera en mi casa y que en vez de preocuparme esa luz, me estaba llenando de su amor. Por un momento pensé que se trataba, dice José, de una pesadilla, de un mal sueño, fruto quizás de los remordimientos, de lo que había dicho, de repudiar a María en silencio, por lo que me habían compartido
sus padres de que María se encontraba embarazada. Pero no, ahí estaba, frente a la luz tenue que salía de él, del ángel del Señor que alumbraba toda mi habitación. Y en medio de esa luz, escuché al ángel del Señor que me dijo: José, José, hijo de David, soy un ángel del Señor, un mensajero de buenas noticias. Buenas noticias después de haber escuchado y de haber pasado ese trago amargo de que María se encontraba embarazada. Vengo de su parte, de la parte del Señor, a transmitirte una orden suya. No temas. ¿Cuál era la orden del Señor? En medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la preocupación, no temas. No temas tomar a María como tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. En ese momento también, el ángel, que no fue muy extenso en darle explicaciones, le recordó a José algunas palabras del profeta Isaías particularmente, diciéndole: ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Fue después de la visita del ángel del Señor que José comprendió que la mayor prueba que debe de tener toda persona es la paz al saber escuchar, estando despiertos o estando dormidos, soñando despiertos o soñando dormidos, escuchar la voz del Señor. Y dice María que después de haber compartido todos estos momentos históricos, tanto en la vida de Joaquín, de Ana como de José, fue cuando comprendió ella y le compartió a ellos que la honradez de una persona es su palabra. Que la honradez de una persona está en nuestra palabra. ¿Cuántas personas hoy día no están valorando su sí? ¿No están valorando su no? ¿No están dignificando sus palabras a la luz de la verdad? María comprendió que la mayor prueba de honradez de una persona es la palabra de esa persona, cuando se trata de alguien de quien fiar, y que todas las demás pruebas juntas pueden ser completamente falsas y fabricadas a propósito para engañar a aquellos que exigen papeles o 1000 testigos. Cuando nosotros decimos no tenemos cola que nos machuquen, no tenemos por qué tener miedo, aunque nos esté lloviendo sobre mojado, porque después de la tormenta siempre vendrá la paz. Jeremías 33:3, llámame, que yo te responderé. Cuáles sean nuestras penas, nuestros dolores, nuestras angustias, cuáles sean las preguntas en la fe que nosotros tengamos que hacer el día de hoy con respecto al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Jeremías 33:3, simplemente habla con el Señor tu Dios, clama, que Él te va a responder y que la palabra de Dios siempre te va a edificar, a consolar
y a exhortar. Que la palabra de Dios siempre te va a llenar en momentos de tormenta, siempre te va a llenar de una paz esperanzadora. Si nosotros vamos a lo que relata también Pedro Miguel Lamet en las palabras calladas en el diario de María de Nazaret, termina diciendo con respecto al noviazgo que después de que sucedió todo esto, de que el ángel del Señor se le apareció a María en la Anunciación, en que el ángel del Señor se le apareció en 4 sueños, en 4 ocasiones a José, tuvo que venir ese momento en que María y José, estando ya Jesús en el vientre de nuestra Santísima Madre, tuvieron que acudir al archirrabino Rubén, que enlazó las manos derechas de José y de María para unirlos ante la gracia, ante la presencia de Dios, diciéndoles estas palabras: que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob sea con vosotros, y Él os junte y cumpla con vosotros sus bendiciones. Tenemos que ser padres que proclamemos bendiciones para nuestros hijos, padres, madres, abuelos, que en el nombre que está sobre todo nombre, en nombre de Jesús el Nazareno, proclamemos tiempos de bendición para esos nuevos hogares, para esas nuevas criaturas que ya se han engendrado en el vientre de nuestros hijos. Yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús, le clamo y lo recibo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en el vientre de mi hija, y que lo que Dios ha concebido no nos lo va a arrebatar el mundo. Porque yo creo y confío en que todo tiene que suceder para bien de los que amamos a Dios. Qué bello, hermanos, qué bello, hermanas, es que nosotros le escribamos, le digamos a nuestros hijos, al igual que Joaquín y que Ana: nuestra casa está vacía, pero mi fortaleza me viene de Yahvé el Señor. Puedes visitarnos, puedes venir las veces que tú quieras, porque esta sigue siendo tu casa, para ti, para tu esposo, para tu cónyuge, para tus hijos. Porque yo alabo y bendigo el dulce nombre del Señor, que ha extendido nuestra familia. En el año 2021, Su Santidad el Papa Francisco emitió esta carta apostólica Patris Corde para conmemorar los 150 años de San José, patriarca y padre de la Iglesia Universal. Y en el numeral 3 de Patris Cordis nos habla del tema que hoy estamos desarrollando, de un novio obediente en fe, de un padre que sabe obedecer, que sabe escuchar antes de actuar, escuchar la voz de Dios. Y habla de San José como de un padre en la obediencia. Y dice: así como Dios hizo con María
cuando le manifestó el plan de la salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. Si algo tenemos que ir aprendiendo de este evangelio secreto, si algo tenemos que ir aprendiendo de los secretos de amor en el corazón de María, es a orar antes de irnos a dormir, para que la gracia santificante de nuestro Señor Jesucristo nos permita dormir, descansar, y si es su voluntad, nos permita despertar. Para que si el Señor así lo desea, como lo hizo con José, nos pueda hablar también a nosotros a través de los sueños. Pero sueños que nos den paz, sueños que nos den, como dice el apóstol Pablo, nos den consuelo, edificación y exhortación. Así lo hizo también Yahvé con José, que le reveló a través de los sueños los designios de salvación. Los sueños en la Biblia eran y son siempre considerados uno de los medios a través de los cuales Dios manifiesta su voluntad. Para que nosotros, antes de irnos a dormir, también le digamos: heme aquí, Señor, habla, que yo te escucho. ¿Cuál fue el primer sueño de José? El primer sueño de José fue el momento en que el ángel le ayudó a resolver todos sus dilemas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Y en ese sueño el ángel del Señor le dijo: no temas, aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 21. La respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel Señor le había mandado. San Mateo 1:24. ¿Y qué le había mandado el ángel del Señor a José? Que fuera a buscar a María, porque el Mesías había sido ya engendrado. Con esa obediencia de haber escuchado y de haberle respondido libremente a Dios Padre a través del ángel del Señor, José superó todos sus dramas, todos sus temores, y salió en camino a salvar a María. ¿Y por qué dicen a salvar a María? Porque lo que le esperaba según el pueblo, según la tradición, a María era que José la repudiara delante del rabino y que todo el pueblo se enterara de que José la pusiera en mal. Pero en un sueño, en el primer sueño, el ángel del Señor le dijo: no temas. Lo engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. El segundo sueño de José fue el momento en que el ángel del Señor le ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. Levántate y toma contigo al niño y a su madre. En medio de la persecución, en medio
de muchas noticias, informaciones que hoy nos llegan a través del celular, el Señor te dice: no temas, levántate, toma a tu mujer y a tus hijos, porque yo, el Señor, estoy contigo, porque yo soy Yahvé Sebaot, el Dios de todos los ejércitos, porque nada ni nadie te podrán tocar, porque yo soy el buen pastor, y sobre verdes pastos te haré caminar hoy y siempre. Y dice en este segundo sueño que José tampoco dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Y se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. San Mateo capítulo 2, versículos del 14 al 15. El tercer sueño de José fue también un mensaje divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño, Herodes, había muerto. Y nuevamente el ángel del Señor le ordenó: levántate, que tomarás contigo al niño y a su madre, y que debes de volver a la tierra de Israel. José se levantó y obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Levántate, levántate y brilla. Vuelve a entrar con dignidad a tu casa, con tu gente, con tu familia. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, el Señor nos dice, como se lo dijo a José a través de sueños: no temas. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Pero tenemos que ser obedientes en la fe, obedientes sin vacilar, aprender a escuchar la voz de Dios para decirle: hágase en mí según tu palabra. Pero durante el viaje de regreso a Israel, dice Patris Cordis, su santidad el Papa Francisco, al enterarse José de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Ahora la pregunta: ¿por qué tuvo miedo José? ¿Por qué tuvo miedo José si el ángel del Señor le estaba diciendo en sueños: no temas, levántate, toma a tu familia y regresa a tu casa? Pero José, un hombre bueno, un hombre piadoso, que conocía del mal de aquellas personas, dice, tuvo miedo de ir allí, pero en ese momento viene el cuarto sueño, y avisado en sueños por cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. En cada circunstancia de su vida, José, hombre bueno, hombre justo, un esposo fiel y obediente en la fe, supo pronunciar su fiat, supo pronunciar su sí, al igual que María en la Anunciación, al igual que Jesús allá en el Getsemaní, antes de ser aprehendido. Jesús, que al igual que su madre, que al igual que su padre, que al igual que Joaquín, que al igual que Ana,
supo decir sí, que se haga y se cumpla como tú lo deseas. Jesús, que allá en el Getsemaní se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tal y como lo relata Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye diciendo: Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Cuáles sean nuestros sufrimientos, cuáles sean nuestras dudas, cuáles sean nuestras inquietudes, cuáles sean nuestras preguntas que nosotros tengamos que hacerle al Señor, solo tú las sabes, pero como te repito, Jeremías 33:3, llama, habla con el Señor tu Dios, que Él te va a responder. Ahí donde estás, te quiero invitar que en medio de las alegrías y las tristezas de tu vida, en medio de las alegrías y tristezas que hemos tenido que vivir y superar en el matrimonio, en medio de las alegrías y tristezas que hemos compartido escuchando a nuestros hijos, en medio tal vez de un hogar, de una casa donde ya partieron tus padres, como fue la realidad de José. En medio de esa soledad, José, habiendo derramado lágrimas de amor por el amor que le tenía a la doncella, a esa virgen que daría a luz a un hijo a quien le llamamos Jesús. En medio de esa soledad, en medio de esa tristeza, en medio de tantas preguntas, José, al irse Joaquín, cumplió la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que ante el nombre que está sobre todo nombre, toda rodilla se doblará. Yo quiero invitarte para que en un momento de soledad, de espiritualidad en tu casa, dobles rodillas. Tal vez en esta noche, dobles rodillas. Si tienes ganas de llorar por alegría, por agradecimiento, por tristeza, por soledad, no tengas miedo. Si tal vez a ti, al igual que José, al igual que a Joaquín y al igual que a Ana, al igual que a la misma Santísima Virgen María, hoy te están calumniando con cosas que no son para nada verdad, entrégale esa carga al Señor tu Dios, porque dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo os haré descansar. Ahí donde estás, quiero invitarte a que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, tú que eres nuestro Dios, tú que desde antes de que María estuviera en el vientre de Ana, la habías ya consagrado para ser la madre del Emmanuel, para ser la Theotokos, la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios. Te damos infinitas gracias por todos aquellos secretos que María siempre supo reflexionar, guardar y compartir con Juan, el discípulo amado,
de lo que ella tenía en su corazón. Te damos gracias, Señor Jesús, por nosotros los padres, porque muchas veces hemos derramado lágrimas de amor por nuestros hijos. Te pedimos, Señor Jesús, que nos acompañes a nosotros los padres, que acompañes a nuestros hijos, que acompañes a los hijos de nuestros hijos todos los días de nuestra vida, para que bendigas nuestro sueño, nuestro descanso y nuestro despertar, para que seamos hombres y mujeres de fiar, al igual que María y José. Que nuestra palabra siga teniendo el valor de tu palabra, que nuestro sí sea sí, que hoy, conociendo esos secretos de amor de lo que compartió María sobre los momentos difíciles que tuvo que vivir José allá en su casa, nosotros también sepamos escuchar la voz de Dios. Sepamos clamar a tu Santo Espíritu cuando tenemos sueños, que si son tuyos serán sueños de paz, de amor, de consuelo, edificación y exhortación. Para que te pidamos a ti que nos des la alegría de poderlos sanamente interpretar, para que en nuestro levantar, al igual que San José, nos pongamos de pie y vayamos sin duda a cumplir la misión que tú tienes para nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están pasando por momentos de soledad, por todas aquellas jovencitas mujeres que han recibido la noticia de estar embarazadas, para que tomen libremente el buen camino de la maternidad, para que sepan que tú estás con ellas y con nosotros todos los días de nuestra vida. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo agradecemos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la dulce intercesión de María siempre Virgen, de San José, Padre de la Iglesia Universal, con el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Queremos compartirles desde ya que Semillas del Sembrador tenemos ya programado y estamos en oración para que el 23 de abril, domingo 23 de abril, anota en tu agenda, domingo 23 de abril, vamos a estar con ustedes, con los que ustedes quieran llevar, invitar, en el retiro de resurrección, para que junto a María acompañemos a celebrar el mayor acontecimiento de nuestra fe, porque vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. 23 de abril, Casa Comboni, de 7:30 a 2:30 de la tarde, habrá oración, alabanza, prédica, Eucaristía y adoración al Santísimo, con la participación de nuestro guía, el Padre Francisco Mengíbar. En la alabanza estará nuestro hermano lleno del amor y de ese poder que tiene la alabanza de acercarnos al Señor,
Alejandro Solís. En la prédica estará nuestro hermano Pedro Guzmán. También estará nuestra hermana Maritza Pineda y su servidor Rafael Núñez. Así es que nunca se les olvide que Cristo Rey, a pesar de todas las tormentas, nos ama y nos ordena ponernos de pie para ir a cumplir la misión. Recuerda que Cristo Rey te ama y te ama con amor eterno.